Bienvenidos a la entrevista de France 24. El actual poder del presidente Nayib Bukele en El Salvador se ha sustentado en una narrativa clara, mano dura contra las pandillas, que ha reducido drásticamente la violencia en el país. Sin embargo, numerosos periodistas en el país, entre ellos los del medio digital El Faro, vienen denunciando que esa narrativa esconde los pactos con las pandillas a cambio de beneficios y una toma absoluta del poder del Estado. Muchos, por ello, han tenido que ir al exilio. En este contexto hoy nos acompaña Nelson Rauda, él es editor de contenido digital del Faro y firmante de esa investigación. Nelson, en primer lugar, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le quería preguntar por la situación general en el país respecto al periodismo y por qué se ha visto en estos últimos meses un aumento exponencial de periodistas que han huido de El Salvador. La situación es la más complicada para ejercer el periodismo desde que terminó la guerra en El Salvador en 1992. En mayo aproximadamente fuimos 40 periodistas los que salimos de El Salvador. Después de una acelerada ola de represión contra voces disidentes en El Salvador, voces que no repiten exactamente el guión oficial impartido desde Casa Presidencial y repetido en televisión, en redes sociales. Gente que nos resistimos a simplemente aplaudir, que es lo que el gobierno busca de las personas que alzan la voz. Esto ocurrió a partir de, sí, nosotros publicamos una investigación, un video en 3 partes, en el que un líder pandillero hablaba de cómo el gobierno lo liberó y de otros detalles de esa negociación, pero que también implicado el arresto de reconocidísimos defensores de derechos humanos como Ruth López, de abogados como Enrique Nayas o Alejandro Enríquez, del pastor evangélico Ángel Pérez, y de una serie de manifestaciones represivas que básicamente dejaban en claro a la gente de que disentir en público ya no sería tolerable en El Salvador. En ese contexto, nosotros como periodistas del Faro recibimos alertas de la emisión de órdenes de captura en nuestra contra, y luego movimientos policiales y movimientos fiscales en casas y alrededor de otros colegas también precipitan este movimiento. Nosotros estimamos en 40 periodistas que hemos salido según la Asociación de Periodistas, pero también un número aún no determinado de abogados, activistas y defensores de derechos humanos. Le quería preguntar, ¿cuándo entendieron que esa salida no iba a ser temporal, que iba para más largo tiempo? Creo que cada quien fue dándose cuenta de esto como un proceso. Nosotros creo que entendíamos del 2024, quizás antes de eso, que lo que implica ser periodismo independiente en una dictadura, que es lo que es El Salvador. Para cada quien fue distinto ese proceso. Yo no puedo hablar a nombre de mis compañeros, todas estas son... yo creo que se habla mucho de los periodistas como un colectivo, pero no se habla mucho de que cada quien tiene consideraciones muy personales de su familia, de las posibilidades que tiene, es muy complicado que se te acabe la vida como la conocías en un país. Entonces cada quien tiene que hacer responder a esa pregunta de forma distinta. Creo que a partir de la captura de Ruth López, eso fue un antes y después para todos los que disentimos en El Salvador, los que practicamos este deporte extremo de dar nuestra opinión en público, cuando esa opinión no simplemente es alabar al político que tiene el poder. Y creo que también en el caso particular del Faro, el intento de regresar de un grupo de periodistas que estaban en Costa Rica y que regresaban a El Salvador, que fue prevenido, digamos, por la alerta de fuentes diplomáticas y otro tipo de fuentes que les dijeron que había un operativo policial para capturarlos en el aeropuerto, pues sí, a partir de ese momento uno empieza a ver, bueno, esto no va a ser tan temporal como hubiéramos querido. Me parece muy interesante algo que nos ha dicho, y es que entienden que El Salvador ahora mismo es una dictadura, lo dejan claro también en ese número de mayo del Faro. ¿Por qué? ¿Por qué ahora mismo ya lo consideran una dictadura? ¿Qué es lo que ha cambiado? Nosotros no lo consideramos una dictadura desde ahorita. Nosotros creemos que es una dictadura desde junio de 2024. No se puede llamar democracia a un sistema político en el que una sola persona controla todos los aparatos del Estado, todo controla
el órgano ejecutivo, el órgano judicial, el órgano legislativo, la policía, la fiscalía, el ejército, el Instituto de Acceso a la Información Pública. No hay ninguna autoridad en El Salvador capaz de hacer que Bukele cumpla la ley. Tan es así que la Constitución prohíbe que Bukele se reelija y está ejerciendo su segundo mandato. No había ningún presidente salvadoreño que se reeligiera desde Maximiliano Hernández Martínez, un dictador de la década de los 30. Es decir, no es que nosotros ahora que tenemos consecuencias en nuestra vida lo consideremos una dictadura, sabíamos que esto era así. La democracia no es solamente las elecciones, en Venezuela hay elecciones, en Nicaragua hay elecciones. La democracia es sobre todo la capacidad de ponerle límites al ejercicio del poder. Y en El Salvador lo que ocurre es que Bukele ejerce un poder sin límites. Bueno, quiero ir ahora directamente también a esa denuncia que han hecho ustedes ya hace largo tiempo, y es que bueno, han estado investigando cómo Nayib Bukele, ya incluso desde antes de lanzarse como alcalde a la capital como parte del FMLN, pues llegó a acuerdos con las pandillas, cómo esto se mantuvo una vez se lanzó a la presidencia. Es algo que, como digo, llevan denunciando largo tiempo. Ahora también el New York Times se ha hecho eco de estos supuestos pactos. Quería preguntarle, con una justicia cooptada, ¿qué consecuencias pueden tener para Bukele este tipo de denuncias periodísticas? Ninguna. No va a tener ninguna consecuencia judicial en El Salvador mientras él esté en el poder. Creo que es difícil a veces entenderlo de El Salvador porque hay mucha propaganda y porque Bukele es un publicista muy hábil, pero la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, tiene 15 magistrados. Los 15 los ha elegido el partido de Bukele en los últimos 4 años. Este es el tipo de cosas que quizás no se ven desde El Salvador. Ahora, a nivel de imagen sí está teniendo repercusiones, pero esto, de nuevo, nosotros venimos denunciando el pacto de Bukele como presidente con las pandillas del 2020. Hay funcionarios, el sistema penitenciario de El Salvador se vende por el mundo como si fuera la panacea, el mejor sistema penitenciario del mundo. El director de ese sistema penitenciario, Cyril Luna Mesa, está sancionado por el gobierno de Estados Unidos, el mismo gobierno, el mismo país, ¿no?, que le está mandando deportados. Es decir, esto es entendemos que el impacto de nuestra investigación es además ver a una persona directamente dando la cara y diciendo así hicimos pactos con el gobierno, así entramos a los centros penales. Entendemos cómo sucedió esto, pero esto no es nada nuevo. Hay funcionarios actuales de Bukele sancionados, hemos publicado documentos, hemos publicado audios de funcionarios de Bukele diciendo yo saqué a este pandillero, yo lo llevé a Guatemala, como el señor Marroquín, que sigue siendo un funcionario de Bukele. No es una cosa novedosa. Creo que la imagen del presidente del mundo, que es algo que él cuida, se ha visto afectada de alguna manera con las publicaciones, cuando los grandes medios de Estados Unidos están investigándote, cuando ha habido protestas internacionales por gente que entiende que esta es la lógica, ¿no? Gente que cree que se está persiguiendo a los criminales, pero luego persiguen a 200 venezolanos que, según muchas investigaciones, no tienen ningún antecedente criminal. Entonces, es complicado, pero hasta que este tipo de cosas, hasta que no le afectan a alguien personalmente, es muy fácil despreciar las consecuencias que tiene la vida de otros. Nosotros hemos tratado de empatizar con la gente que sufre las consecuencias, con la gente inocente que sufre las consecuencias, y advertir que esto pasaría. Bueno, ahora pasa y esas consecuencias nos alcanzan a nosotros también. Sí. No nos queda más que seguir haciendo nuestro trabajo, pero digamos que esto ha sido un shock, pero no ha sido sorpresivo. Esta es la forma en que operan las dictaduras. Bueno, hay un punto muy interesante que también acaba de señalar y que señalan en su revista, y es que la publicación de estas entrevistas con pandilleros rompieron la hegemonía discursiva del entramado mediático y en redes sociales del gobierno. ¿Creen que ha podido ser este el mayor pecado que han cometido a ojos del gobierno, cambiar en redes sociales, en el Internet, ese discurso oficial? No somos tan optimistas, no creemos que hayamos cambiado el discurso. Hemos contribuido, hemos contado una parte que no se ve en TikTok y en YouTube. No sé por qué cambió ahorita el sistema represivo en El Salvador. Habría que preguntárselo al señor Bukele.
nosotros llevamos años haciendo esto. No creo que, de hecho, a nivel, creo que a nivel, no sé, mediático quizás, digo, el impacto de ver a uno de los involucrados en video es distinto, pero fundamentalmente lo que él denuncia son informaciones que hemos venido denunciando y recabando por mucho tiempo con diferentes documentos, con diferentes pruebas. Es decir, no es cuestión de que agarramos a un entrevistado al azar para que dijera cualquier cosa. Esto está sometido a un proceso de verificación periodística. Ese es nuestro trabajo. Yo creo que llegó un punto en que Bukele decidió que no le importaba el calificativo y que no tenía que seguir guardando las apariencias, que podía actuar simple y llanamente como lo que es. Y eso es lo que ha pasado, pero no de ninguna manera se relaciona solo con el Faro, se relaciona en este mayo, en este mes, también hubo, como digo, abogados, hubo una comunidad de campesinos que fueron a pedirle ayuda a su casa y se vieron reprimidos por la policía militar y 2 de sus representantes fueron arrestados. Es decir, es un momento en el que él quiere mandar un mensaje a la sociedad salvadoreña, una sociedad temerosa, una sociedad que según encuestas 6 de cada 10 personas no dan su opinión en público sobre política, y en el que el mensaje es lo que él mismo dijo en su discurso de toma de posesión ilegal, que la gente no tiene permitido quejarse en El Salvador. Sí, le hizo jurar a las personas que no se iban a quejar. Lamentablemente vemos algunos desobedientes que seguimos alzando la voz y pagamos consecuencias que no debemos. Sí, pues estamos hablando de su caso concreto, el de otros periodistas, pero desde luego las denuncias vienen por parte de diferentes puntos de la sociedad civil. ¿Podríamos decir que ha cambiado el miedo en El Salvador de las pandillas hacia el gobierno? Para muchas personas ha cambiado el miedo. Lo que pasa es que, digamos, las pandillas fueron un tormento para muchísimas personas, y la base de la popularidad de Bukele es que la gente sigue diciendo, bueno, pero ahora vivo tranquilo en mi comunidad. Sí, la gente vive tranquila en su comunidad hasta que le caigas mal a un policía, o hasta que un vecino ponga un anuncio anónima, o hasta que un soldado te haga un cateo injustificado, o hasta que tengas algún tipo de problema con el gobierno, y en ese caso ya no estás seguro. Le hemos advertido a la gente de eso, lo hemos advertido por años. Entiendo que esto es algo que no va a cambiar hasta que la gente tenga una experiencia personal negativa con el gobierno, pero cuando eso ocurra ya es muy tarde. Para los salvadoreños ya es muy tarde, no hay nada que hacer en términos de limitar el poder, sino que simplemente es un ejercicio del poder sin ningún tipo de restricción. No hay autoridad posible, no hay dónde apelar, no hay una corte independiente, la fiscalía no escucha razones que no sean del oficialismo que lo impuso. Hemos tratado de advertir eso. Ahora tenemos que buscar otra solución a este problema que tenemos ahora. Pero para muchísima gente, para la gente que hemos entrevistado, víctimas inocentes que primero fueron víctimas de las pandillas y ahora han sido acusados como pandilleros y están encerrados y llevan años encerrados sin un juicio justo, sí, ese miedo se ha cambiado de lugar. Pues Nelson Rauda, solo le puedo dar las gracias por abrirnos este espacio, ayudarnos un poquito también a entender esas investigaciones que han estado haciendo y qué es lo que se vive ahora mismo en El Salvador. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros invitamos también a nuestros espectadores a ver esta entrevista y todas las anteriores también en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Gracias.